Vamos a terminar ya, si podemos, este guión de la introducción a la historia de Deuteronomista con una cosa que el epígrafe he tomado el título de González La Madrilla, una obra antigüita que tiene Arquitectura de la historia de Deuteronomista. Es decir, cómo se ha construido este bloque histórico de todos estos libros. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos dentro de ellos. Tenemos lo que llamaríamos materiales preexistentes. Una primera edición del Deuteronomio que pudo abarcar los capítulos 5 al 28 o al menos el código deuteronómico que serían los capítulos 12 al 26. Después habría también un ciclo de tradiciones etiológicas, que significa que explicaciones de lugares, explicaciones de costumbres, etcétera, ¿no? Y a la vez listas geográficas que fueron empleadas en la composición de jueces. Jueces parece estar construido sobre historias heroicas de los jueces mayores y datos biográficos de los jueces menores. Primero y segundo de Samuel tienen a la base historias sobre los grandes protagonistas, Samuel, Saúl y David. Los propios libros de los reyes citan algunas fuentes que no han llegado hasta nosotros, que no se han conservado. La historia de Salomón, por ejemplo, Primero de Reyes 11:41, los anales de los reyes de Judá, aparecen nada menos que 15 citas, los anales de los reyes de Israel con 17 citas, y a todo esto hay que añadir algún material profético, como sería el de los ciclos de Elías y Eliseo y las referencias a Isaías. Bueno, entonces este es el material persistente. Con estos materiales habría operado un trabajo redaccional. Los redactores deuteronomistas los habrían reelaborado de acuerdo con un plan histórico y teológico. Recordad lo que yo he dicho antes, hay que establecer unos nexos de causalidad y un plan teológico en el cual los redactores van a manejar precisamente eso, van a ir leyendo la historia a la luz de su teología, haciendo lo que también he dicho yo antes, el uso de las herramientas de primar o no primar los acontecimientos a través de la ampliación o reducción del tiempo de la diferencia entre el tiempo de contar y el tiempo de narrar y el tiempo narrado, o también mediante, pues como decíamos, las figuras de narrador omnisciente, etcétera, ¿no? Como digo, se ha reelaborado y han utilizado también, junto a estas tácticas o estrategias de las que yo hablé en la introducción, unos procedimientos redaccionales, unas herramientas redaccionales que le han servido para poner en pie esta obra. Primero habría un armazón cronológico. Las obras contendrían fechas y datos. La fecha clave de todas las que contienen es la construcción del templo en el año 480 de la salida de Egipto, Primero de Reyes 6:1. Después, otra de las herramientas redaccionales sería la presencia de los profetas en los momentos claves. Siempre los autores deuteronomistas van a situar a los profetas en los momentos claves. Por ejemplo, cuando comienza la monarquía, tenemos al profeta Samuel y el profeta Natán. Tenéis ahí las citas bíblicas. Cuando comienza la construcción del templo, tenemos al profeta de Gad. Cuando llega el gran cisma del norte y del sur, tenemos a Agías de Silo. Cuando se produce el peligro arameo, la invasión aramea a Judá, tenemos al profeta Anónimo, Primero de Reyes 20. Después también tenemos a Miqueas, hijo de Gilá, en la misma invasión. Cuando hay un problema con el baalismo, el pueblo está pasándose al baalismo, tenemos los ciclos de Elías y Eliseos. Cuando Asiria invade, tenemos también a la referencia a Isaías. Cuando llega la famosa reforma de Josías, tenemos como impulsora a la profetisa de Judá. Todas las citas las tenéis ahí también en el guión. Bien. Y otra herramienta redaccional es el apoyarse en personajes claves que protagonizan o bien instituciones o bien etapas históricas. Por ejemplo, Moisés y la ley, la hemos visto ya en el Pentateuco. Josué y la conquista, que lo veremos en el libro de Josué. David y la monarquía, todo el periodo monárquico. Salomón, vinculado al templo. Jeroboam y el cisma. Josías y la reforma o centralización del culto. Sería otra estrategia redaccional. Bueno, otro elemento importantísimo que veremos también más adelante, con mayor detenimiento, es el esquema promesa-cumplimiento como recurso editorial. ¿En qué consiste este recurso editorial? Bueno, se presentan los acontecimientos de la historia como el cumplimiento de predicciones o vaticinios enunciados en el pasado. Ahí tenéis un ejemplito, después yo lo explicaré más adelante con muchos más vaticinios. Primero de Reyes 8:20 supone el cumplimiento de segundo de Samuel 7:12:3. Es decir, hay un hecho histórico que se hace depender de un vaticinio previo.
Ya veremos después qué relación hay entre los hechos históricos y los vaticinios. De esto lo trataré más adelante, no quiero yo entretenerme. El esquema promesa-cumplimiento, ahora lo trataré con citas y lo veremos sobre los textos. Ya, hombre, no lo podemos ver sobre los textos como si estuviéramos en clase, porque nos ocuparía mucho tiempo, pero fijaos bien y lee esos textos que tenéis ahí propuestos, cómo se observa eso. Este esquema promesa-cumplimiento es prácticamente el motor de la narración. Otro procedimiento editorial son los discursos puestos en boca de los protagonistas que van desfilando por las páginas de la historia. Estos protagonistas pronuncian discursos clave. El capítulo 23 de Josué está un poco pegado, aquí hay una rata. Josué está pegado al 23, hay que separarlo un poquito, me lo separáis. O Primero de Reyes 6, tenéis esos grandes discursos, o incluso también el discurso de Salomón, cuando la construcción del templo, etc. ¿no? Y también aparecen reflexiones personales, a través de las cuales los redactores vierten su pensamiento. Pongo aquí el redactor, pero pueden ser perfectamente los redactores. Segundo de Reyes 17, 7, 23. Leed el texto con detenimiento y veréis cómo hay una especie de reflexión interna de los redactores en los cuales aparece claro su pensamiento. Bien. Todo este conjunto de elementos editoriales redactados o elaborados por el propio autor u autores deuteronomistas, pues o autores deuteronomistas constituyen lo que llamaríamos el esqueleto, el cañamazo, el armazón de la obra. De acuerdo con este esquema, la historia deuteronomista la dividíamos en 4 etapas: la conquista de la tierra, Josué; la etapa premonárquica, Jueces; la extorsión de la monarquía, los libros de Samuel; y la monarquía, los libros de los reyes. ¿Veis? Como hay 4 etapas históricas que responden a cada uno de estos libros. Ya, como digo, algunos de los procedimientos editoriales que he visto más arriba lo explicaré con más detenimiento y lo explicaré sobre los textos para que veáis, por ejemplo, cosas como el vaticinio cumplimiento, y para que veáis también como este tema de las reflexiones propias del autor, del soliloquio del autor, lo iremos viendo en la medida en que podamos sobre algunos textitos. Nunca tiene la operatividad como cuando se lee en clase con las exégesis, pero intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Vale. Y termino con el punto focal de la historia deuteronomista. Esta historia, en su última edición, ha sido escrita para los interrogantes y las acusaciones contra Dios que surgen con la gran tragedia del exilio. Pueblo que se viene abajo, como todos los pueblos de la antigüedad, creen que sus dioses los protegen y los amparan. Si han sido vencidos por otro pueblo, puede surgir la duda de que o bien el dios del otro pueblo es más fuerte, o bien su dios ha desvanecido o no es nada. Bien. Se recurre al pasado para explicar la situación presente. La historia deuteronomista descubre que la tierra no fue otorgada a Israel en términos absolutos, sino a condición de observar las cláusulas de la alianza. Es decir, que van ellos a profundizar, hacen introspección y dicen, claro, lo que nos ha pasado es que nos dieron la tierra, pero no nos la dieron con un cheque en blanco, sino que nos la dieron con una subcondición en que no abandonáramos la alianza con Yahvé. Como la hemos abandonado, hemos perdido la tierra. De hecho, esta va a ser la vara de medir para someter a examen la historia, si han sido fieles o no a la alianza, de manera que son los pecados del pueblo los que han conducido al fatal desenlace. La historia deuteronomista canta, por un lado, la fidelidad de Yahvé y la justicia divina, porque hasta la tragedia del pueblo ha sido fruto de esa tragedia divina. Incluso el hilo de esperanza al final de la historia deuteronomista también es un canto a la fidelidad de Yahvé que no desmiente su promesa. Bueno, pues eso es por lo que cuenta ya la introducción. Tenemos este guión listo. Cualquier pregunta, ya sabéis, me la formuláis, me la hacéis llegar por los medios que ya conocéis vosotros. Hasta la próxima.